Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar estos estudios que hemos estado haciendo ya por varias semanas, en donde nos hemos dedicado, hermanos, a conocer más de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él nos las demanda, ¿verdad? Recuerdo que no estoy muy seguro del texto, pero creo que en Juan capítulo 5, versículo 39, tal vez me equivoque, pero el Señor Jesucristo dijo estas palabras: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y esa es la razón que nosotros tenemos como obligación, hermanos, de escudriñar las escrituras. Y en parte este estudio es lo que nos está ayudando a hacer, escudriñar las escrituras para conocer más y para conocer mejor el testimonio de Cristo. Sabemos que Cristo se encuentra también en el Nuevo Testamento, y este estudio lo estamos haciendo con ese propósito, a través de los tipos de Cristo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores, sabemos, hermanos, que la figura, la persona y obra de Cristo están escondidas, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Así que para nosotros es un deber. Si queremos conocer bien la persona y la obra de Cristo, también tenemos que viajar al Antiguo Testamento. Y esa es la razón que hemos estado haciendo estos estudios. Y cualquier estudio que usted no haya podido escuchar, los tenemos ya almacenados en nuestro canal Hablando con la Verdad con el pastor Manuel González, y allí los puede nuevamente repasar y analizar también. Bien, hemos dicho que un tipo es, de alguna manera, es una sombra que proyecta una verdad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde se confirma que realmente ese tipo, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea una institución o un rito, de alguna manera apuntaba a lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado diciendo que hay varios tipos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos son las personas. Las personas en el Antiguo Testamento de alguna manera eran una sombra de lo que Cristo iba a ser. Entonces comenzamos este estudio hablando de la primera clase de tipos, y esa primera clase de tipos, dijimos, son las personas, y hemos estado estudiando ya varios personajes del Antiguo Testamento que sabemos que por los detalles de su vida, las características de su vida, por los eventos que pasaron, de alguna manera son una sombra de lo que iba a ser Cristo en su persona y en su obra. Y hablamos ya, por ejemplo, de Adán, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Melquisedec, hablamos de José, que fue el último que vimos, y nos dimos cuenta que todos ellos, de alguna manera, hay detalles en su vida que apuntan a Cristo. Y vamos a continuar con los personajes en esta noche, y vamos a hablar de otro que tiene la sombra de Cristo. Es un tipo de Cristo. Estamos hablando del gran legislador Moisés. Si usted sabe la historia de Moisés, pues en el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros fueron escritos por este gran hombre de Dios. Y Moisés es un tipo de Cristo. Por algunos detalles que hay en su vida, nos damos cuenta que de alguna manera es una sombra que proyecta la persona y la obra de Cristo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, note lo que el Señor dice allí sobre Moisés. Deuteronomio 18, 15, y si a nuestro hermano Jorge, que está allí listo, nos los puede leer. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Observe lo que dice. Perdón. Hermano Jorge. Deuteronomio 18:15. La palabra en Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, le levantará Jehová a tu Dios, a él oiréis. Muy bien, dice el Señor: profeta en medio de ti te levantaré. Y estaba hablando en cierta manera de Moisés.
Moisés fue ese profeta que proclamó al pueblo de Israel la libertad de la esclavitud que ellos tenían de Egipto. Él fue y proclamó la libertad delante del faraón y delante del pueblo de Israel. Pero realmente cuando vemos en el Nuevo Testamento, sabemos que ese verdadero profeta al cual se está refiriendo aquí Moisés y del cual está hablando Dios, es realmente el Señor Jesucristo. Y lo comprobamos cuando leemos, por ejemplo, Hechos 3:22. Hermano Jesús, Hechos 3:22. Mire lo que dice ya en el Nuevo Testamento sobre esa persona de la cual está hablando Moisés. En Hechos 3:22, cuando Pedro da ese magnífico sermón en el libro de Hechos, cuando Lucas narra allí en Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Muy bien. Lucas haciendo un recuento de lo que el Señor iba a hacer para el pueblo de Israel, dice que les iba a levantar un profeta. Y Moisés habló de él, pero realmente, así como el pueblo escuchó a Moisés, él iba a escuchar, o el pueblo de judío iba a escuchar al Señor Jesucristo. So, en última instancia, sabemos que ese profeta del cual se refiere en Deuteronomio 18, hablando de Moisés, realmente apuntaba a el verdadero profeta que se iba a levantar en medio de los hermanos y que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo. Eso por seguro lo sabemos. Y hay algunos detalles de su vida que podemos nosotros armonizar con la vida de Jesús. Por ejemplo, Moisés como tipo de Cristo, si usted recuerda, fue enviado por Dios para libertar al pueblo de la esclavitud. Y no tenemos que hacer mucho estudio sobre eso, pero el Antiguo Testamento dice que Moisés fue enviado con ese propósito. Leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, que ese fue lo que Moisés hizo, ¿verdad? Fue enviado a libertar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, hermano Wilmer, si nos los puede leer, por favor. Éxodo 3, versículo 10 al 12. Tenga su Biblia a la mano, hermanos, para que pueda escuchar y pueda leernos las citas. Éxodo 3, versículo 10 al 12. ¿Estamos ahí? Dice así, sí. Dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Muy bien. Sabemos la tarea que el Dios le encomendó a Moisés, ¿verdad? De ir y libertar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Cuando nosotros comparamos ese mismo ministerio o esa misma encomienda que el Señor Jesucristo tuvo en el ámbito espiritual, sabemos que Moisés fue como ese tipo de Cristo que vino a libertar a los cautivos. En el caso de Moisés, de una esclavitud física; en el caso de Jesús, de una esclavitud espiritual. Y él lo dice cuando él se levanta a leer parte de la profecía de Isaías en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18. Lucas 4, versículo 16 al 18, hermano Irineo, si nos los lee, y ahí probamos también otra vez que de alguna manera Moisés era un tipo de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18. Gracias, hermano. De 4, 16 al 18. Ok. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. ¿Hasta dónde? Exactamente. Hasta el 18. Ok. Del 16 al 18, ahí está bien. Si usted nota, el Señor Jesucristo hace mención de una tarea espiritual que tenía. Y eso fue enviado, hermanos, dice, a pregonar libertad a los cautivos, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice allí, y a poner en libertad a los oprimidos, que eso es exactamente lo que hizo Moisés en el terreno físico, ¿verdad? En el terreno terrenal, ahora sí que podríamos decir. Entonces, si usted ve, la similitud es mucha. Moisés liberta a los esclavos de Egipto, el Señor liberta a aquellos que están en la esclavitud del pecado y les da libertad. De esa manera podemos ver al Señor Jesucristo y desde allí podemos ver que la tarea del Señor Jesucristo iba a ser muy similar o fue similar a la que Moisés hizo. En otra dimensión, por supuesto, pero eso es lo que quiso Jesús decir cuando él dijo que Moisés había testificado de él, que escudriñaran a lo que Moisés, lo que los salmos, lo que los profetas habían dicho. Otro detalle que encontramos en la vida de Moisés, que es un tipo de Cristo también, es que Moisés como tipo de Cristo, hermanos, en su papel de mediador para su pueblo. Usted sabe que él fue el que medió, hermanos, entre el faraón o los egipcios y su pueblo. Él fue el mediador, ¿verdad? Él fungió como un mediador. Él se presentó delante de este enemigo que el pueblo de Israel tenía, este enemigo cruel que Israel tenía. ¿Y qué hizo? Medió por ellos. En Éxodo capítulo 4, vemos eso en el versículo 14. Dice el Señor, y respondió a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, perdón, estoy leyendo 3:14, es 4:14, perdón. 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien. He aquí él te saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás por él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, el cual harás las señales. Dice, tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, tú vas a ser el intermediario. Tú vas a ser el que va a mediar lo que yo le voy a decir a Faraón, a ese enemigo que los tiene cautivos. Bueno, el apóstol Pablo en primera a Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, hermano Gwen, si lo puede leer, mire cómo se refiere Pablo a la obra que el Señor Jesucristo hizo en contra de nuestro peor enemigo, el más acérrimo, el enemigo, nuestro adversario. Él iba a fungir también como un mediador. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Hermano Wentz. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces, al igual que Moisés, hermanos, fue mediador entre su pueblo y este enemigo, el faraón, así también el Señor Jesucristo es nuestro mediador, ¿verdad? Él es el que medía entre nosotros y Dios. Dice, tú le serás a él por Dios. Entonces, ahí vemos otra forma en la que Moisés fue un tipo de Cristo. Otro detalle más que encontramos en la vida de Moisés también es que Moisés como tipo de Cristo, hermanos, al ser el guía para llevar al pueblo a una nueva tierra. En Éxodo capítulo 3, las instrucciones del Señor fueron muy específicas. ¿Qué iba a hacer Moisés después de liberarlos?
llevarlos a una tierra, como dice la palabra, que era mucho mejor de la tierra donde vivían. Entonces, Éxodo capítulo 3, hermana Mayra, si lo puede leer, Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, y la hermana Catalina nos va a leer Juan 14, versículo 1 al 6, ¿ok? Para que se alisten. Éxodo 3, 7 al 8. Mire lo que le dice el Señor a Moisés. Hermana Mayra. Juan 14, 1 al 6. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y no he clamor a causa de sus exactores, sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Muy bien. Y también de los feos. No, pero note usted la instrucción que el Señor le da a Moisés. Dice, quiero que vayas, liberes a mi pueblo y los lleves a una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, a una tierra mejor, a una tierra hermosa, a una tierra donde van a vivir y van a gozarse y van a estar felices. Bueno, cuando usted compara lo que el Señor Jesucristo hizo en otra dimensión, Él también nos va a llevar a una nueva tierra, a un nuevo lugar, donde para nosotros va a ser un gozo eterno, una felicidad eterna. O sea, nos va a llevar a un nuevo mundo, a una nueva tierra. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, nos dice eso, ¿verdad? Hermana Catalina. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues, dónde podemos saber el camino? ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Y si nota los primeros versos especialmente, dice el Señor, ¿verdad? Si crees en mí, crees en Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Entonces, al igual que Moisés, hermanos, llevó al pueblo de Israel a una nueva tierra, a un lugar nuevo, de la misma manera, esa es la promesa que Jesús hizo a todos los creyentes, a su pueblo, a la iglesia. Entonces, de esa manera, Moisés es un tipo de Cristo, en el hecho de que Moisés liberó de la esclavitud a su pueblo y los llevó a una nueva tierra. De la misma manera, Jesús, hermanos, nos libera de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos traslada a un nuevo mundo, a una nueva tierra, tal como lo especifica ya Juan en la revelación que él tiene del Señor en Apocalipsis capítulo 21. Otro detalle que encontramos en la vida de Moisés que nos hace verlo a él como un tipo de Cristo es que Moisés, como tipo de Cristo, al llevar a cabo tantos milagros al igual que Jesús. Usted sabe que Moisés hizo un sinfín de hechos sobrenaturales, de milagros, en este caso en contra del pueblo egipcio, para mostrar el poder de Dios. De la misma manera, nosotros vemos también en los evangelios cómo Jesús, hermanos, lleva a cabo un sinfín de milagros. Por lo tanto, vemos la similitud, el tipo de Cristo que es Moisés.
En Éxodo 9:23, el Señor dice esto. Si usted lo busca, lo voy a leer para apresurar un poquito, pero dice esto: y Moisés tendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ese es uno de los tantos milagros que realizó Moisés, hermanos, a los ojos de el pueblo de Israel y a los ojos de los egipcios. Y el pueblo de Israel pudo ver que realmente era Dios quien estaba detrás de Moisés. Bueno, cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 11:20, usted se da cuenta que el pueblo judío, también el pueblo de Israel, se dio cuenta de eso. Jesús hizo un sinnúmero de milagros. En Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. O sea, Jesús, hermanos, hizo una cantidad de milagros, cientos, miles de milagros, hermanos, y esa fue parte de su labor aquí en la tierra, en su ministerio terrenal. Entonces, al igual que Moisés, Cristo, hermanos, llevó a cabo milagros innumerables. Y en ese sentido, Moisés entonces llegó a ser un tipo de Cristo. Por último, no, creo que era la última que teníamos ahí. Muy bien, entonces vemos a este personaje también, a Moisés. Otro más que podemos ver como un tipo de Cristo también es Aarón. Aarón, si usted sabe, llegó a ser el sumo sacerdote, el sacerdote que comenzó el linaje que pues, duró por siglos en el pueblo de Israel, siendo ellos los intercesores y mediadores entre Dios y el pueblo. Y Aarón tiene ciertas características, al igual que Moisés, al igual que los demás que hemos visto, que nos hacen verlos a ellos como un tipo de Cristo. Por ejemplo, en Éxodos capítulo 29, versículo 9, hermano Aristeo, si nos lee Éxodo 29, 9, y hermano Eddie, si nos puede leer Hebreos 8, versículo 1 y 2. Allí descubrimos Éxodo 29, 9, hermano Aristeo. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Muy bien. Entonces, Aarón fue designado como un sacerdote, como el primer sacerdote en su clase. Él fue el que dejó, por así decirlo, después el linaje para todos los demás sacerdotes. Cuando leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2, nos damos cuenta también de eso, que el Señor Jesucristo llegó a ser ese sacerdote, al igual que Aarón. Hermano Ed, Hebreos 8, versículo 1 y 2. No tiene su micrófono abierto. Oh, perdón, ¿cuál dijo, pastor? Hebreos 8, 1 y 2. Ok. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien. Y entonces nos damos cuenta allí que Jesús, hermanos, llegó a tomar ese sacerdocio también, al igual que Aarón, y en ese sentido vemos a Aarón como un tipo de Cristo. Pero hay otros detalles sobre la vida de Aarón que nos hacen verlo como un tipo de Cristo. Por ejemplo, en su papel sacerdotal ante Dios. Ya lo acabamos de ver en Éxodo 28:1, el Señor designa a Aarón
como el sumo sacerdote, y es lo que hace el Señor Jesucristo también tomando forma sacerdotal o en su forma sacerdotal en Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 5. Éxodo 28:1, si usted lee conmigo, se dará cuenta de eso. En Éxodo 28, versículo 1 dice, no admitirás, estoy leyendo el 23, el 28:1, ok. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ellos llegaron a ser la familia sacerdotal, tomaron el papel sacerdotal. Y es lo que dice el Señor allí en Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 5. El Señor dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y luego note lo que dice. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, de la misma manera que Aarón tomó ese papel sacerdotal, Jesús llegó a ser ese sacerdote, ese sumo sacerdote que terminó con este linaje sacerdotal. Él fue el sumo sacerdote que ya no necesitó de más sacrificios para poder mantener su sacerdocio. Otro detalle que encontramos en la vida de Aarón también es que Aarón, como tipo de Cristo, en su papel intermediario entre el pueblo y Dios. Ahí mismo en Éxodo capítulo 28, versículo 38, nos damos cuenta que eso es lo que el Señor dice en el versículo 28, capítulo 28, versículo 38. Note lo que el Señor dice sobre eso. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Si se da cuenta, aquí Aarón está tomando el papel de que él iba a ser el intermediario. Por medio de él se iba a traer perdón. Él iba a ser el encargado de ofrecer, por así decirlo, el sacrificio necesario para que el pueblo de Israel pudiera tener una buena relación con Dios, su pecado fuera de alguna manera perdonado. Bueno, lo mismo se dice del Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15, si usted lee ahí conmigo, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Dice que nosotros ahora estamos bajo un mediador, bajo un pacto mejor, porque obviamente Cristo como sacerdote hizo un sacrificio perfecto él mismo y ya no necesitó hacer ningún sacrificio como los hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero ese papel de intermediario fue lo que hizo posible ese perdón para nosotros. Y en ese sentido, Aarón es un tipo de Cristo como lo fue el Señor. Tercero, Aarón como tipo de Cristo en su papel de sumo sacerdote ante Dios. Es un poquito de lo que acabamos de decir en el punto 1, ¿verdad? Había dos clases de sacerdotes, si usted recuerda. Unos eran los sacerdotes y otro eran los sumos sacerdotes. En cuestión de jerarquía y de ministerio, el sumo sacerdote tenía un ministerio más allá de lo normal de un sacerdote. El sumo sacerdote tenía el privilegio de poder entrar a la misma presencia de Dios, o lo que se conocía como el lugar santísimo, para ofrecer ese sacrificio. Y allí mismo en Hebreos 7:11, el escritor de Hebreos lo dice, ¿verdad? Mire, 7:11 de Hebreos. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es, ya se había establecido un sumo sacerdote, pero si ese sumo sacerdote era suficiente, ya no se tenía por qué levantar otro, pero ciertamente había limitaciones en ese sumo sacerdote, por lo cual se tuvo que levantar otro. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, que ya lo vimos la semana pasada, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos, hermanos, que al igual que Aarón, hermanos, Jesús fue privilegiado en tomar el lugar de ese sumo sacerdote y hacer ese papel intermediario y interceder por nosotros o ofrecer el sacrificio perfecto, en este caso para borrar todos nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, Aarón se convierte en ese sumo sacerdote. Vamos a ver uno más que es extremadamente importante en esto de los tipos. Y recuerden, no estamos estableciendo que todos los detalles de la vida de estos personajes realmente son una sombra de lo que Cristo hizo, pero hay detalles que sí resaltan y es lo que estamos enfatizando en la vida de cada uno de ellos. El otro que podemos citar como un tipo de Cristo es David. En Ezequiel capítulo 37, versículo 24, hay una similitud con David y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? En este caso, mire lo que dice Ezequiel 37, 24. A ver, Isael, ¿está por ahí el hermano Alex o no? ¿Está por ahí hermano Alex o no? Sí, hermano, aquí estoy. Ok, Ezequiel 37, 24, hermanos. Hermano, por favor, miren lo que dice. A ver, me necesito que... Ezequiel 24, sí. 37, 24. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y las pondrán por obra. Muy bien. Mi siervo David, ¿qué dice? Los pastoreará. Y ahí hay dos detalles de la vida de David, ¿verdad? Dos detalles interesantes. Cuando nosotros leemos Hebreos 13:20, nos damos cuenta, hermanos, que hay mucha similitud en lo que se dijo del Señor Jesucristo. Allí en Hebreos 7:20, note lo que dice. 13:20, perdón. 13:20. Mire lo que dice. Hebreos 13:20. Míralo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo, una de las maneras que más se identificó fue como el buen pastor. Es más, en Juan capítulo 10, versículo 11, me parece, el Señor Jesucristo dijo eso, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Entonces, al igual que David fue pastor, también el Señor Jesucristo fue pastor. Al igual que David fue siervo, también nuestro Señor Jesucristo fue el siervo de Jehová. Pero hay algunos detalles de la vida de David que nos hacen ver que él también fue un tipo de Cristo. Por ejemplo, David como tipo de Cristo en su papel de pastor para su pueblo. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Juan 10:11 dice que el Señor Cristo fue el buen pastor. Entonces, no hay casualidad, hermanos. El hecho es de que David de alguna manera fue una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a llegar a ser en la dimensión espiritual. Segundo, David como tipo de Cristo, hermanos, en su ungimiento como rey permanente de Israel. Si usted sabe, David fue escogido, hermanos,
Y cuando él estaba a punto de partir de este mundo, le dijo a Salomón, ¿verdad?, que Dios le había dado un trono perpetuo, un reinado perpetuo. Es lo que encontramos en Primera de Reyes 2:45. Cuando leemos Primera de Reyes 2:45, si va ahí conmigo, se va a dar cuenta que eso es lo que el Señor le comunica a cierta manera al pueblo de Israel. Dice, y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Ahora, David murió, hermanos, por lo tanto no iba a ser perpetuo su reino, no iba a ser perpetuo su trono. Pero entonces, ¿quién iba a cumplir esta promesa que el Señor le dio? Bueno, el Señor Jesucristo. David solo fue un tipo de Cristo porque realmente Cristo fue el que iba a mantener ese trono y ese reinado perpetuamente. Y el Señor lo confirma en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, cuando el ángel le hace el anuncio a María de el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Si leemos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Hermana Elia, si lo puede leer. Lucas 1, 31 al 33. No está ahorita aquí, se fue para... Entonces léalo usted porque usted es una sola carne con ellos. Échale. Okay. Concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y Muy bien. llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre las casas de Jacobo para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Sí, el Señor Jesucristo, hermanos, cumplió con esa promesa que se le hizo a David. Pero David, como tipo de Cristo, hermanos, igual fue un rey que fue ungido por Dios, al igual que el Señor Jesucristo fue un rey que fue ungido por Dios y él iba a sostener ese trono perpetuamente. Otro detalle de la vida de David, hermanos, es que David como tipo de Cristo en su papel de siervo ante Dios, que es lo que mencioné al principio, ¿recuerda? Tal como dice Ezequiel capítulo 37, versículo 24, y también Mateo 12, 15 al 18, él llegó a ser el siervo, ¿verdad? El siervo predilecto, o como lo llama Isaías en el capítulo 52, ¿verdad? Versículo 12 al 15, este es mi siervo, el siervo de Jehová. En ese sentido, David, hermanos, es un tipo de Cristo. Él también fue llamado un siervo de Dios. Así que cumple perfectamente como un tipo de Cristo David en ese papel que tuvo de siervo. Otro detalle que vemos en la vida de David también es que David, como tipo de Cristo, en su deseo de construir un templo nuevo para Dios. Eso es significativo, hermanos. Cuando usted lo compara también con el deseo de Jesús de un templo no temporal, no terrenal, pero un templo espiritual, eterno. Leamos Primera de Crónicas 22, 6 al 7, hermano Irineo. Primera de Crónicas 6, versículo 22, versículos 6 y 7. Note lo que dice David ahí. ¿22 dijo? 22, 6 al 7. Ok. Primera de Crónicas 22. Amén, pastor. Ok, 22, 6, 7. Ok. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, a Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. ¿No edificarás casa a mi nombre? Porque has derramado mucha sangre en mi tierra delante de mí. Okay. He aquí, ok. Sí leyó hasta el 7, ¿verdad?
Sí, hasta el 8. Hasta el 8. Ok, pero note lo que dice en el versículo 7. Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Ese fue el deseo de David. Bueno, el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo. No un templo terrenal, no un templo material, no un templo limitado, pero un templo eterno, ¿verdad? Si usted lee el relato de el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 2, se dará cuenta que ese fue el deseo del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo todos juntos ahí en Juan capítulo 2, versículo 18 al 21, cuando el Señor Jesucristo llegó por primera vez a Jerusalén y sacó a toda la gente del templo, ¿verdad? Dice en el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces sabemos, hermanos, que el anhelo de Jesús fue darnos un nuevo templo, ¿verdad? Y en cierta manera ese templo, podríamos decirlo, puede ser ese templo que Él está preparando para nosotros en el cielo, o como dice allí, el templo, su cuerpo, ¿verdad? Mas hablaba del templo de su cuerpo, o sea, iba a darnos una nueva morada el Señor Jesucristo, que en cierta medida era lo que Él había prometido, especialmente cuando leemos los evangelios. Entonces, David, hermanos, como tipo de Cristo, se asemeja mucho a el Señor Jesucristo. Entonces, estos 3 personajes, hermanos, tanto David como Aarón y como Moisés, nos recuerdan, hermanos, que hay mucho más que podemos ver en el Antiguo Testamento, hablando, hermanos, de la persona y la obra de Cristo. Es muy raro que usted va a encontrar algo así en el estudio, hermanos, de la cristología, pero creo que hay veces es importante conocer esos pequeños detalles que son significativos para nosotros, hermanos, cuando hablamos de la persona y la obra de Cristo. Así que espero que usted esté por lo menos tomando ciertas porciones de este estudio y las analice, porque es importante para nosotros. ¿Quién me puede decir, hermanos, algún otro personaje que se le venga a la mente, que podríamos llamarlo un tipo de Cristo? A ver, un pequeño ejercicio allí. ¿A quién? Alguien que se le ocurra rápido uno. Si es que no responde, quiere decir que este estudio es necesario, porque no sabe de ninguno más. Ya vimos acuérdense, ya vimos a Adán, ya vimos a Abraham, ya vimos a Isaac, ya vimos a Melquisedec, ya vimos a José, otro más. Hoy vimos a David, hoy vimos a Moisés, hoy vimos a Aarón. Uno más, rapidito. Sansón. Sansón. ¿Cómo podríamos, deme una característica de la vida de Sansón que pudiera ser un tipo de Cristo, o sea, que proyectara algo de la persona o la obra de Cristo? Porque él murió por su pueblo. No necesariamente, ¿eh? Algunos teólogos dicen que se suicidó porque obviamente ya lo hizo más por venganza que por verdadera deseo de salvar a su pueblo. No es considerado Sansón un tipo de Cristo, pero podríamos torcer un poquito y un poquito la escritura, pero no en ese sentido. ¿Algún otro? Hermano, puede ser Noé. Noé, ok. Que predicaba la salvación. Muy bien, acerca del diluvio. Exactamente, no fue. Podríamos decir que es un tipo de Cristo como pregonero, ¿verdad? De la condenación que iba a venir en el mundo. Es más, el Señor Jesucristo habla de Noé, ¿verdad? Como pregonero de justicia, dice. Bueno, también, ¿verdad? Haríamos, se nos escapó porque ya venimos casi hasta David. ¿Quién más? Jonás también es un tipo de Cristo, ¿verdad? Bueno, ahí van, hermanos. ¿Cómo Jonás? Démonos una característica, algún detalle de su vida, hermano.
así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también Jesús iba a estar 3 días muerto y resultar el tercer día. Perfecto. Jonás también es un tipo de Cristo, ¿verdad? Otro más, hermanos. Denme material para mi estudio. José. No es cierto, ¿ok? ¿Ah? José. Ya lo vimos, hermanos. No vino, que dice por ahí una hermana que no vino. Ok. Josué, hermano. Josué. ¿Quién Sí. está diciendo Josué? Identifíquese. Yo, Wilmer. Wilmer, Sí. ¿cómo Josué es un tipo de Cristo? Porque llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sí, al igual que Moisés, ¿verdad? Él fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra. Realmente él cumplió la tarea que Moisés dejó a medias, ¿verdad? Pero ya sabemos que por soberana voluntad de Dios. Pero sí, Josué también puede ser considerado un tipo de Cristo. Muy bien, uno más y paramos ahí. Uno más. O el último que me diga un objeto que puede ser un tipo de Cristo, un objeto en el Antiguo Testamento que puede ser un tipo de Cristo. Acuérdense que hablamos de personas, de objetos, instituciones y ritos. El Cordero de la Pascua, no un objeto, sino muy bien. El Cordero de la Pascua también es un tipo de Cristo. El Cordero Pascual, perfecto. ¿Ve, hermanos? Cuando nosotros empezamos a pensar en ello, se dará cuenta, hermanos, que Cristo está en el Antiguo Testamento. Y es muy importante que nosotros lo podamos reconocer así. Vamos a ver algunos otros a medida que avanza el tiempo. Así que este estudio es bueno, hermanos. No crea que puede que suene aburrido, hermanos, pero la verdad, esto es un material muy bueno que usted debe de recolectar. Si usted quiere un bosquejo de todo lo que hemos visto, se lo puedo proporcionar, por supuesto, porque creo que es importante. De vez en cuando usted y yo debemos de tener alguna enseñanza fresca que nos ayude a apreciar más la persona y la obra de Cristo. ¿Está de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos a Pastor, parar. yo tengo el último objeto. Permíteme un segundo, ok, un segundito.